Es un honor recibirles en este espacio de encuentro, donde el conocimiento, la innovación y la creatividad se unen para inspirar y transformar. Por su seguridad, les recordamos que las salidas de emergencia se encuentran en la parte posterior, a mano izquierda, y por la misma puerta por la que ingresaron. Si necesita salir durante el evento, por favor hacerlo por la puerta de atrás del auditorio. Les pedimos respetuosamente que no consuman alimentos ni bebidas dentro del auditorio y que silencien sus teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos. Así todos y todas podremos disfrutar plenamente de esta experiencia. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este evento de Entrepreneurship Series. El día de hoy nos acompaña el señor Roy Vargas, quien tiene un MBA y un máster en tecnologías. Es empresario e inversionista, es socio y fundador de empresas de distintos sectores económicos como Leadersoft Internacional, Ismus Software, Predisoft Internacional, Interamérica, Corporación Digital, Universidad Senfotech, Factor K Software, entre otras. Hoy tenemos una gran oportunidad de compartir con un empresario que ha creado, escalado y vendido empresas en el área de tecnología. Entonces, los insto a poner mucha atención, preparar preguntas. Roy es una de esas personas que le encanta compartir, entonces aprovechemos la oportunidad. Este tipo de charlas no son tan seguido. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para el señor Roy Vargas. Hola, buenas tardes. Bueno, el aplauso ojalá que sea para el final, ¿verdad? Ahora no hay nada que aplaudir. Vean, qué agradable estar acá y qué agradable ver tantas personas jóvenes. Cuando en aquellos años, ¿verdad? A principios de los 80s, a nosotros nos decían estudie para que consiga trabajo, ¿verdad? Esa era como la forma en la que nos educaban. Generalmente no nos decían estudie para que sea empresario, ¿verdad? Sino que nos decían estudie para que consiga trabajo. Yo sé que todavía eso en Costa Rica tiende a ser algo que se nos repite muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que tener de alguna manera esa intención de estar acá hoy, de alguna manera refleja, y espero yo que reflejen ustedes, un deseo de por lo menos tratar de entender lo que puede significar ante una oportunidad tan grande como la que está sucediendo hoy con los temas de inteligencia artificial y todo lo que se nos viene, de ser emprendedores. Yo les digo, yo tengo 4 hijos de 29, tengo 2 muchachas de 24 y 19 años, y una de ellas que estudia en Estados Unidos llegó esta vez de vacaciones ahora y me dice, papi, estoy súper asustada, súper extrañada, ¿qué voy a salir a hacer? Si parece que la IA lo hace todo, ¿verdad? O sea, como que todo lo que me están enseñando, la IA lo responde. Y yo le decía, ya desearía yo volver a mis 20 años y tener las tecnologías que vamos a tener en los próximos años. No importa en qué tipo de negocio emprender, lo que se nos viene es algo extraordinario. O sea, entonces, en lugar de verlo como una limitante, verlo como una enorme oportunidad. Y lo que espero a partir de esta presentación que les voy a hacer, a partir de mi experiencia en otra época, pero que ahorita vamos a ver por qué yo digo que yo estuve en una transición similar a la de ustedes, se pueden construir extraordinarias cosas en los próximos años. Tal vez para empezar, cuando Alan me decía, mira, ¿por qué no les hablo un poquito sobre cómo crear, crecer, escalar y vender una empresa? Bueno, eso es lo que yo he hecho. Básicamente, en los últimos, yo pasé unos 12, 13 años gerenciando tecnología en banca. Empecé muy joven en el tema de las computadoras. Cuando tenía 14 años aprendí a programar en BASIC en unas cosas que se llamaban Commodore 64, allá como por el año 79, una cosa así. Y de ahí en adelante me enganché de la computación. Y yo digo que yo fui también de alguna manera una generación de transición como son ustedes. ¿Qué llamo yo una generación de transición? Una generación que estudiamos 5 años en una universidad y cuando llegamos al mercado laboral prácticamente todo lo que nos encontramos no coincide con los métodos de estudio que tuvimos. De alguna manera yo fui una generación de transición porque aprendí a sumar en una pulpería con unas sumadoras que uno hacía así y jalaba una palanca.
¿verdad? Así ahí jalaba una palanca y así comencé a llevar contabilidades y de un momento a otro aparece algo que tiene una pantalla y que yo ni sabía qué era el enter, ¿verdad? Como decían, dele enter y uno decía cuál es la tecla enter. Entonces, de alguna manera, a partir de allí, se viene y surge el internet completamente revolucionario. O sea, estar en un banco y ver que uno podía mandarle un correo electrónico a alguien sin tener que ir a la otra oficina, porque los primeros correos no eran hacia afuera, eran básicamente para hablar entre miembros del mismo edificio. Eran cosas como que realmente nos parecía que nos iban a dejar sin empleo a todos, cuando nos dijeron que todo se iba a vender por internet. Y todos ustedes conocen lo que pasó al final allá en el año 2000, cuando hubo una crisis y quebraron un montón de empresas porque nos decían, hay que vender pollo a poultryfirst.com, ¿verdad? Y entonces vamos a vender pollo por internet, hay que compras.com, laproveeduría.com, o sea, todo se va a vender por internet. Bueno, ustedes que estudian hoy saben que de las poquitas empresas que quedaron, por ejemplo Amazon, pasó 9 años o días teniendo pérdidas. Entonces no aguantó porque fuera mejor, aguantó porque supo tratar de mantener el flujo de caja hasta que pudo ser rentable. Entonces, siendo así, el primer mensaje para mí es, traten de ver hoy esto como la gran oportunidad que ustedes pueden tener en un mundo que les va a dar herramientas extraordinarias de cambiar procesos, de idear, ver problemas y poderlos automatizar en una noche. Si nos queda tiempo, al final les voy a mostrar 4 cosas que yo hice en los últimos 8 días. Me despierto como a las 2 de la madrugada, entonces en esa hora entre las 2 y las 4 uso la versión de Word de ChatGPT con Sol, o uso Cloud y automatizo cosas que se me ocurren ahí, simplemente haciendo los prompts, y al otro día hay un sitio web corriendo en sites de OpenAI que resuelve algún tema de oferta y demanda, simplemente por el deseo de decir, voy a verlo correr para que en la mañana mis hijos lo vean, ni siquiera pensando todavía en un modelo de negocios. Entonces, cuando hablamos de cómo crear, crecer, escalar y vender una empresa, yo lo he hecho varias veces, les decía, generalmente cuando uno crea una empresa, cuando uno está iniciando, viene muchas veces dependiendo del área de la que uno venga. Si uno es alguien del área técnica, un ingeniero de sistemas o alguien del área técnica, uno tiende a ver el problema como el producto y uno tiende a ver la empresa como el producto que estoy haciendo. Si uno viene de marketing, uno dice lo que me den lo voy a vender. Entonces tiende a ver la empresa como el área de marketing, de ventas, entonces uno quiere la marca registrada, el logo bien bonito, ¿verdad? El nombre que le voy a poner. Si uno viene de finanzas, entonces uno piensa que la empresa es finanzas y administración. Y generalmente la empresa es todo eso, pero uno tiene que tener claro qué es uno como persona y qué es lo que uno realmente quiere hacer. Para contarles algo, en mi caso yo yo arranqué en contabilidad, ¿verdad? Y soy contador privado allá de los primeros años, luego estudié administración de negocios y luego estudié computación. Cuando ya programaba y ya era gerente de tecnología de un banco, me gradué de informática. Entonces realmente era un empírico trabajando la tecnología de un banco. Entonces cuando fundé la primera empresa, realmente yo era muy bueno creando la empresa. ¿Por qué? Porque yo veía la empresa como un software. Yo decía, si yo hago un software de banca, esa es la empresa. A los 90 días de arrancada la empresa me di cuenta que yo no vendía pero nada. Entonces tuve que ir a pensar, bueno, ¿y a quién voy a contratar para que venda, genere marca, haga el marketing, defina precio, ¿verdad? Todo lo que había que hacer allí. Esa experiencia me llevó a entender que yo era más bien alguien muy bueno ideando negocios, pero no ejecutando negocios. Entonces aprendí que lo primero que yo debía entender en la vida era qué quería hacer yo como persona, y llegué a la conclusión que yo quería hacer algo que hoy llamo Build, Operate and Transfer, o sea que yo quería construir un negocio, ponerlo a operar por alguien y luego prepararlo para venderlo. O sea, nunca vi los negocios
como algo que yo pudiera heredarle a mis hijos, sino que dije, no, yo no voy a ver las iniciativas de negocios como algo para que me dé empleo toda la vida, o como algo para poder envejecer en este negocio, sino que siempre dije, ok, si a mí lo que me gusta es crear el negocio, voy a tratar de verlo por etapas y voy a decir, voy a fundar un negocio, voy a trabajar 5 años en crearlo, voy a buscarme un buen gerente, decía yo de INCAE en aquellos años, decía voy a buscarme un buen gerente que lo opere, que lo haga crecer, voy a buscarme a alguien, y después ya ahora les cuento un poquito cómo lo hice en una de las empresas, que lo haga escalar, o sea que lo haga subir, que lo haga rápidamente escalar, y después voy a volver al negocio para ver cuando lo quiero vender. Entonces les voy a contar un poquito de historias de negocios que duraron 20 años en ese proceso, 5 años en que fueran un negocio, porque mucha gente dice, ya tengo una empresa, porque ya hizo el logo, ya creó la sociedad, ¿verdad? O dicen, es que tengo una idea única, y ahorita vamos a ver, uno dice, sí, ideas únicas tenemos todos. Un emprendimiento realmente se crea cuando yo tengo una idea que es capaz de convertirse en un producto, que es capaz de que haya clientes que la compren, porque si no, no va a ser nunca un negocio. Y generalmente un negocio existe solo existe cuando el fundador es capaz de irse y el negocio sigue creciendo, porque los negocios que dependen del fundador generalmente no tienen escalabilidad, porque es muy difícil que un fundador tenga todas las características que se ocupan para ir con el negocio en las distintas etapas que se viven. Fíjense mucho en este gráfico que se dice crear, crecer y escalar. Entonces ahorita vamos a ver conforme avancemos que a ver si esto trabaja. No está trabajando. Vamos a darle aquí. No está funcionando este. Seguro se quedó. Ok, entonces les cuento mientras avanzamos. Para contarles un poquito de la historia, yo trabajé en banca hasta el año 98, y en el año 98 dije, ok, tenemos muchos bancos, en Costa Rica teníamos como 19 bancos, hay mucho software bancario ya corriendo, yo había tenido la oportunidad de ser el gerente de tecnología y hacer el software bancario de un banco que luego se fusionó, había tenido la oportunidad de ser el asesor bancario, el asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, y había ganado cierta reputación como tecnólogo del sector bancario. Entonces dije, bueno, debería tener éxito si fundo una empresa que hace software para el sector banca. Pero resulta que ya en ese momento se estaban dando las fusiones bancarias. Ya en ese momento, que era llegando el año 2000, se estaban dando las primeras fusiones bancarias, o sea, se estaban absorbiendo los bancos. Y además nos dimos cuenta, o me di cuenta yo, que en ese momento ya las soluciones del core bancario estaban hechas. O sea, ya los bancos que venían de afuera ya traían su software. Entonces, en mi caso personal dije, voy a tratar de resolverle problemas alrededor de la banca. Ustedes que están estudiando administración de negocios o otras carreras saben que generalmente un banco tiene un puesto de bolsa, un banco tiene una fiduciaria, un banco tiene una empresa de arrendamientos o de leasing de vehículos, o sea, tiene una serie de negocios que están alrededor. Y generalmente la gerencia de tecnología del banco ve esos negocios satelitales como un problema, porque dice, por eso no me pagan, pero tengo que atenderlos. Entonces, en mi caso dijimos, vamos a hacer software para tratar de que esas unidades de negocio se automaticen. Ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Y vean que ahí, digamos, yo estaba tratando de definir lo que yo llamaba un problema. ¿Por qué para mí era un problema? Porque yo, siendo gerente de tecnología bancaria, sentía que cuando me llegaban con un problema del puesto de bolsa, yo decía, qué pereza, o sea, porque alguien no me ayuda con eso, porque ese no era el core del negocio, digamos, al que yo atendía. Entonces, básicamente ahí lo que estamos hablando es de detectar un problema.
Vean que ahí lo expreso yo en este sentido. Si yo tengo una idea de hacer un software, por ejemplo, para un puesto de bolsa, en este caso, en mi caso que estaba en un banco y quería hacerle software a un negocio satelital del banco, que era el puesto de bolsa, el problema existe. El tema es, ¿será que si yo hago ese software de verdad, hayan puestos de bolsa que lo compren? Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han estado meditando sobre alguna situación que ustedes puedan convertir en una solución, o sea, algún problema que ustedes digan, mira, aquí hay una situación que debería resolverse. Ahora que estaba hablando con Alan, le digo que yo tengo ahí como 5 en la cartera, en el portafolio, y les voy a contar uno. Un día venía caminando para ahí haciendo el ejercicio ese mañanero que uno hace alrededor del barrio, y me encontré un poste de estos de luz, que no es de luz, sino que es de cables, ¿verdad? Que la parte eléctrica va arriba, las comunicaciones van de seguido, pero no se miraba nada, ¿verdad? O sea, ya no había campo para que los pajaritos se pararan en los cables, ¿verdad? Entre el montón de cosas que tienen esos postes, y supongo que ustedes los han visto, ¿verdad? Han visto esos postes que uno dice contaminación visual, ¿verdad? Riesgo de que ese poste se vuelque porque llegan y le meten, cada vez que ponen un cable a una casa, dejan un rollo de cable amarrado ahí. Y entonces dije, ¿qué problema? Pareciera que esto es un problema en Costa Rica y es un problema en Latinoamérica, porque había ido a Perú en algún momento y estaban exactamente igual. Entonces uno dice, bueno, ¿será que podemos hacer algo con ese problema? ¿Será que realmente? Y entonces comencé a pensar y dije, ¿será que existe una inteligencia artificial que si yo le doy unas fotografías de estos postes, de uno que está muy limpio, de uno que está más o menos contaminado y otro que está altamente contaminado, sea capaz de contarme cuántos cables hay allí, identificarme el transformador, el herraje, la caja de distribución de comunicaciones? Y entonces, una noche, pues sí, existe un LLM de estos que ustedes han escuchado, que coge una fotografía y te dice, sí, mira, ahí hay tantos Perling o ahí hay tantos sacos de cemento, o sea que te cuenta elementos dentro de una fotografía. Y dije, mira qué interesante, ¿y por qué no hacemos un poste digital? ¿Por qué no somos capaces de pasar con una mochila, tomar las fotos del poste, que eso lo recoja una inteligencia artificial y me haga un poste digital y me diga, sí, mira, tiene un transformador, tantos cables primarios, tiene tantos herrajes y por lo tanto hay una etiqueta que dice cabletica y otra que dice claro? Y bueno, resulta que cuando hice eso, dije, ¿y por qué no hablo con la gente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para preguntarles qué pasa con eso? Bueno, y alguien de Fuerza y Luz dice, mira, tenemos 104,000 postes y nosotros somos pequeños comparados con el ICE. Y tenemos un tremendo problema porque esa línea que lleva arriba, que es la línea de tensión, de alta tensión, y toda la parte de distribución eléctrica depende de todo lo que hacen los operadores de cableado que están abajo. Y si alguien nos ayudara a resolver eso, probablemente es un problema de $1,5 millones al año, que nos ayudaría muchísimo a saber dónde tenemos que ir a atender la postería. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque de eso se trata el emprendedurismo, de ir caminando o de ir en el carro hacia la universidad y decir, ¿cómo hace falta una farmacia en esa esquina? Y uno pasa 6 meses después y dice, mira, alguien ya puso la farmacia. Otro día vas para la casa o vas a tomar el bus y dices, pucha, ¿cómo hace falta una gasolinera? Y al año pasa, mira, en esa esquina justo pusieron la gasolinera. Entonces, es muy interesante pensar y que ustedes se lo cuestionen y digan, como personas inteligentes van a ver un montón de oportunidades. Lo más importante es saber cuál es la de ustedes, porque probablemente si ustedes ponen la gasolinera después se dan cuenta que padecen de los bronquios y se van a enfermar si tienen una gasolinera, pero que cuando ustedes digan, mira, ¿cómo hace falta tal cosa? Es un problema real, y ustedes digan, y además es mi pasión, me encanta resolver ese problema, se lancen a resolverlo, pero se lancen con una metodología que los haga entender que no es la idea de lo que hay que enamorarse. Hay que enamorarse, como digo yo, del problema. Cuando uno se enamora de una idea, uno comienza, no, si me firma un non-disclosure, entonces le cuento la idea que tengo.
Yo digo, no hay una idea en este mundo que no tenga un montón de gente pensando en ella. Lo que diferencia esa idea del éxito es la persona que dice, este es el problema, y dos, voy a asegurarme de que se construya un modelo de negocio en ella, porque una idea que no tiene una forma de llevarla a un punto en que los clientes la compren, difícilmente se puede convertir en una empresa. Entonces aquí yo un poquito les expongo y les digo, cuando uno decide ser emprendedor, y tal vez vamos a hacer una encuesta aquí rápida, ¿cuántos de ustedes les ha pasado por la mente en algún momento de la carrera decir, si salgo, probablemente me cueste conseguir trabajo porque la IA va a estar haciendo las cosas que yo podría ir a hacer, o van a decir que ahora muchos procesos se van a cambiar o se van a eliminar? ¿Cuántos de ustedes se han cuestionado hacer un emprendimiento propio? Ok, bueno, eso es muy interesante. ¿Y cuántos de ustedes les va a suceder, porque eso también es otra forma por la cual uno termina siendo emprendedor o empresario, que en la casa uno tiene un papá que dice, ahí estoy batallando con eso, ahora que usted salga de la U, viene usted a ver cómo lo resuelve? Y eso pasa también, muchas veces somos emprendedores porque nos obligan, ¿verdad? Casi que dicen, mire, apúrese porque apenas pase por ahí tiene que venir a ayudarme porque usted se tiene que hacer cargo de esa empresa que tenemos y usted va a tener que tomarla. Yo al final digo, cuestionarse ese hecho de decir, quiero ser emprendedor, no es que es una obligación, ¿verdad? Porque yo creo que también pensar que la vida hoy uno debería llevarla a otro ritmo y que si soy asalariado, pues puedo tener la oportunidad de especializarme y llevar un tema más puntual, es viable. Pero sí les digo una cosa, en el mundo del futuro, el concepto de empleo como lo conocemos hoy va a tender a ser cada vez más escaso, o sea, va a tender a ser cada vez más escaso. Y se lo voy a decir por qué, básicamente porque hasta más o menos del año 22 al año 25, ustedes y yo vimos aparecer algo que se llama inteligencia artificial que conversa con nosotros. Todos han usado la inteligencia artificial que conversa con nosotros. Bueno, el uso más grande que ha tenido es para las muchachas de, creo que de 15, 17 años, que la convierten en el amigo inseparable para preguntarle por los novios y todo lo demás, ¿verdad? Relacionado con la adolescencia. Ese es uno de los usos. Y para las personas mayores, de mi edad o mayores, para preguntarle por los medicamentos. Esos son los dos grandes usos que ha tenido la inteligencia conversacional. No hay un medicamento que nos tomemos que no digamos, ¿para qué sirve el Concord? ¿Verdad? ¿Para qué sirve tal cosa? Y, sí, el efecto secundario es tal. Bueno, resulta que a partir de noviembre del año pasado, y ustedes tienen que estar actualizados en eso, apareció lo que se llama la inteligencia artificial agéntica, que es que por primera vez tenemos una inteligencia artificial que va a trabajar para nosotros. Entonces ya no es que conversa con nosotros. Y ese hecho lo cambia todo, absolutamente todo. Porque de un momento a otro en las empresas vamos a tener software que no está corriendo un proceso de alguna manera definido y claro, sino que está de alguna manera, dependiendo del contexto en el que esté corriendo, se está comportando, a veces puede ser que se comporte como se comporta un humano, que nos dicen que haga una cosa y nosotros se nos ocurre hacerla de manera diferente. Y bueno, la verdad es que la puedo hacer de esta otra forma. Entonces, cuando eso empiece a suceder masivamente, va a haber mucha eficiencia, ¿verdad? Va a haber pérdida de algunos empleos, pero va a haber que hacer mucho gestión de control, y va a haber que hacer mucha gestión de verificación. Y no sé si han oído esa frase de human in the loop, ¿verdad? El humano en el loop de trabajo de la inteligencia artificial. Va a haber que asegurarnos de que siempre hay un humano detrás que se hace responsable por lo que ese agente esté haciendo allí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque efectivamente ustedes son una generación de transición. Si ustedes están estudiando ingeniería industrial, van a llegar a ver cómo automatizan procesos para que un agente de inteligencia artificial lo siga haciendo. El problema es que cuando un agente está metido en la Mac Mini de la esquina y no tiene pantalla visible,
a uno se le olvida que ahí hay alguien trabajando por nosotros. Y va a tender a decir, me voy temprano para ir al concierto. Y ese agente a las 9 de la noche algo cambió en el entorno y de un momento a otro comienza a cambiar los saldos de clientes que no tenía que tocar, o comienza a contestarle diferente a pacientes que están llamando para que se les asigne una cita, y el día siguiente les van a decir, usted es la responsable de ese proceso. Entonces la trascendencia de lo que nosotros vamos a hacer va a ser mucho mayor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nunca como hoy vale la pena cuestionarse y decir, bueno, ¿y por qué no ser emprendedor? Yo les voy a contar por qué yo empecé a ser emprendedor. En el año 1998, un viernes a las 3 de la madrugada me sonó un beeper, que ustedes no los conocieron, tal vez su papá, si fue médico, tenga uno ahí guardado como reliquia. Bueno, era la única forma en la que se podían comunicar con uno con un mensaje de texto. Era un aparatito que vendían las empresas carísimo, solo para ejecutivos que tuvieran labores de responsabilidad muy alta, y ese beeper a las 3 dice, el cajero del pueblo dejó de funcionar. O sea, todas las personas que estaban en el pueblo, ahí en las fiestas que se armaban allí, no podían sacar plata del cajero, y entonces resulta que yo tenía que levantarme a las 3 de la madrugada y venir a ver qué pasaba con ese cajero. No habían tantos cables como ahora en las comunicaciones, pero había un cable que Raxa nos daba para conectar ese cajero desde ahí hasta el sistema donde estaba el software del banco. Esa madrugada, cuando yo regresé a la casa, dije, o renuncio y me hago empresario, o me divorcio, ¿verdad? Porque ya mi señora no va a soportar este nivel de estrés en el que estamos viviendo. Y dije, si voy a ser informático y voy a estar viviendo esto, arriesgando todo lo que arriesgo para un tercero, ¿por qué no lo hago para mí? O sea, ya que voy a hacerlo para mí. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una frase muy famosa para los emprendedores que dice, a usted se lo puede llevar puta durante 4 años tratando de hacer un negocio, o se lo puede llevar puta durante 30 años trabajando para otro. Entonces, a veces es mejor, ¿verdad?, que se lo lleve a uno 4 años, pero generalmente, si uno lo hace con esfuerzo, tarde o temprano el negocio comienza a funcionar. Ok, entonces, si decidimos ser emprendedores, muchas veces es decir, no hay plan B. Y les voy a contar esto desde mi experiencia. En ese año 98, eran años muy interesantes para los ejecutivos de banca. Yo ganaba $15,000 en Costa Rica para el banco Banex, que era un banco que tenía también una agencia en Panamá, y $5,000 en Panamá extras al salario que tenía en Costa Rica. O sea, $20,000 mensuales y un BMW que me daban un 318 que estaba ahí en el parqueo. O sea, eran buenos tiempos para los ejecutivos de banca. Y yo renuncié a eso y dije, voy a hacer una empresa, Lidersoft, y empecé pagándome 400,000 colones, que eran $2,000, para poder decir, vamos a hacer una empresa. Como a los 6 meses de haber arrancado la empresa, me llamaron de Walmart de Centroamérica, que si quería ser el gerente de tecnología de Walmart. Y yo me acuerdo que el tema fue, ya yo quemé los barcos, no hay plan B. O sea, ni siquiera mandé el currículum, porque yo siempre digo que una vez que ustedes quieran hacer algo, les van a aparecer todas las tentaciones del mundo. Si se casan con una muchacha, a los 3 meses aparece la otra y le dice, ves, yo lo quería a usted un montón, ¿verdad? Igual a las mujeres, o sea, siempre aparece alguien que quiere ser el plan B y uno tiene que decir, no hay plan B, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien. Cuando uno tiene la decisión de ser emprendedor, uno decide ser agente de cambio. ¿Por qué agente de cambio? Porque uno va a empezar a tratar de identificar problemas que se puedan resolver y que alguien esté dispuesto a comprarlos. Y yo esto lo digo desde la óptica del empresario. Yo sé que si uno lo ve desde la óptica social, uno podría decir, voy a hacer esto para ayudar a los niños de no sé qué, ¿verdad? O sea, yo les digo, yo tengo una empresa que es un poco filantropía. Se llama Senfotec, se llama Universidad Senfotec. La fundamos en 1998. Durante todos los años en que no habían suficientes estudiantes, nos pasaban un sombrero. Y entonces nosotros sacábamos otros $50,000 para que Senfotec existiera. Cada vez que Senfotec tuvo utilidades, llamábamos a sedes Don Bosco, a ver si habían estudiantes de sedes Don Bosco que pudiéramos becar para que estudiaran tecnología en Senfotec. Y les digo, desde 1998 hasta el 2026,
Nunca he recibido un cheque de dividendos de Senfotec. Y hoy tiene 2.600 estudiantes y es rentable, pero ¿qué pasa? Siempre hay alguna razón por la cual hay que becar a alguien, hay que hacer algo. Entonces, no significa esto que uno no pueda decir, tengo una empresa en la cual hago filantropía, pero no significa que cuando uno monta un negocio o estructura un negocio, uno deba decir, voy a buscar un problema por el cual alguien esté dispuesto a pagar. Cómo se usa esa ganancia es otra cosa, pero siempre debiera ser así. Y al final de cuentas, ¿por qué yo decido siempre vender? Por ejemplo, en el año 2020, vendí una empresa que fundamos en el 98 y vendí una empresa que fundamos en el 2003. Las dos las vendí en el 2020. Porque de alguna manera yo digo que cuando usted vende, usted tangibiliza el patrimonio. Cuando la empresa está ahí ejecutando, usted sabe que hay flujo de caja, pero cuando usted vende, usted dice, ok, mira, este es el patrimonio que me quedó. Si me quiero ir a vivir a Hawái, me voy a vivir a Hawái. Y hay una anécdota muy interesante que yo cuento, que efectivamente en el 2020, cuando yo vendí una de mis empresas que se llamó Ismos, traté de hacer eso de levantarme a las 7 de la mañana, porque siempre me levantaba como a las 5:30, salir a caminar, ir al gimnasio, regresar, escribir un libro como de 9 a 11, me servían un fresquito de naranja como a las 10 de la mañana y como a los 2 meses dije, Dios guarde, si me quedo haciendo esto, me muero. O sea, me di cuenta que el propósito jamás podía ser dejar de desarrollar más emprendimientos, pero en la cabeza yo había pensado que seguramente cuando uno vendía era para dedicarse a ser vagabundo, ¿verdad? Y a vivir ahí como muy, pero resultó que no fue cierto. Pero entonces el patrimonio es la expresión de decir, ok, tuve éxito, alguien vino y nos compró esa empresa. Y ahorita vamos a ver que no necesariamente significa vender toda la empresa, puede ser que uno quiera un socio financiero que lo acompañe, ¿verdad? Puede ser que sea una sucesión y ya estamos en una posición en la que podemos trasladarle la empresa a la siguiente generación o cosas así. A ver si voy por el camino correcto. Dijo, ok. Lo que les decía antes, el gran error que yo veo en la mayoría de la gente que quiere emprender es que se enamoran de una idea. Y cuando uno les dice, business model, ¿cuál es el modelo de negocios? O sea, ¿cómo se vende esto? ¿Cómo se genera el margen? Bueno, es que yo pienso que esto lo van a comprar. ¿Quién lo va a comprar? ¿Bajo qué forma lo van a comprar? Les cuento, por ejemplo, que yo tuve un data center. O sea, yo tuve un data center allá por el 2005 y después lo vendí. Y en ese momento el mayor ingreso que teníamos, aunque ustedes se van a morir de risa, era que vendíamos correos electrónicos. O sea, no existía Gmail. Y la gente nos pagaba $2 al mes por tener un correo electrónico empresarial, porque nosotros lo vendíamos con nuestro propio servidor y todo el servicio que eso implicaba. Y en el 2005 efectivamente salió Gmail. Entonces ya no había negocio de los $40,000 que facturábamos de 20,000 correos, se deshicieron como en 9 meses, porque Gmail llegó gratis. Pero resulta que en aquel entonces nosotros básicamente en un data center, por ejemplo, manejábamos Interfin Banex Pensiones. ¿Por qué manejábamos eso allí? Porque ni Interfin confiaba en Banex, ni Banex confiaba en Interfin. Entonces pensaba que si los clientes de Banex los conocía Interfin, iba a tratar de quitárselos. Y a la inversa también. Entonces nosotros éramos como un terreno neutral donde se podían tener esos datos y asegurarlos allí. Vean que era básicamente guardar datos, hasta que un genio por allá arriba, que se llama Jeff Bezos, inventó un concepto. Le sobraron un montón de computadoras, no tenía nada que hacer con ellas y dijo, vamos a hacer AWS, y creó el concepto del cloud. Y mucho de lo que hoy vendemos como software as a service fue basado en esa idea de Jeff Bezos de hacer el cloud para que nosotros no tuviéramos los servidores en las empresas, sino que pudiéramos ponerlos allá. Pero si yo les cuento eso y les digo, el otro día alguien llegó a ofrecerme que abriéramos un data center, pero para inteligencia artificial, un señor que tiene una planta eléctrica allá en Sarchí,
Entonces, como él tiene la energía, él dijo, hagamos un data center. Y yo le decía, ¿usted piensa que un AI center es igual que un data center? Sí, claro, es que ya, digo, no. Resulta que un AI center lo que hace es chupar energía y devolver tokens. O sea, un IA center hoy es lo más parecido que puede existir a un combustible. O sea, el modelo de IA, un LLM, es como un motor. Y ese motor existe como del tamaño del Corollilla, ¿verdad? O sea, hay motorcitos chiquititos que funcionan más o menos, y está el del Ferrari o el Lamborghini, que son estos modelos que nosotros usamos, como los de ChatGPT o los de Anthropic. Pero esos usan gasolina de avión, ¿verdad? Esos usan aceite de grado cero, ¿verdad? Y entonces el token de esas IAs es carísimo, pero uno podría quemar tokens de una IA más pequeña, porque lo único que hace es convertir una fotografía y ver ciertas cosas y no salir tan cara. Pero entonces yo le decía, entienda, mi experiencia en data center de hace 20 años no tiene nada que ver con lo que hoy se requiere hacer en un IA center para almacenar LLMs. Entonces les digo esto porque muchas veces la gente dice, con la experiencia que usted tiene de aquello, o alguien va a llegar y decirles, mire, es que yo tengo mucha experiencia en esto, hagámoslo. Tenga mucho cuidado de validar que lo importante no es la idea, es el problema, y el problema solo se resuelve si nos aseguramos de que va a haber gente que pague por ello, porque al final, si no, no estamos yendo por el lado correcto. Vean que aquí, cuando uno decide lanzarse a un problema, yo digo allí que hay que conversar por lo menos con 20 clientes. Hay gente que dice, voy a poner una panadería, ya le pregunté a mi tía y dice que yo hago un pan riquísimo. Ok, tal vez su tía no haya cómo decirle que su pan no es tan rico como debe ser, pero es su tía. Entonces uno dice, no, si efectivamente usted hace las mejores empanadas de chiverre, llévelas al cumpleaños de sus amigas de la universidad que la van a criticar y van a decir, ma, es que su mamá sí cocina rico, pero usted ¿qué va? Entonces expóngase realmente, llévelas a la cafetería, dé muestras, o sea, asegúrese de que de verdad el producto es bueno, no de que la idea de vender empanadas, es que vea aquella señora que hace que le va muy bien, no, asegúrese de que realmente, entonces cuando yo digo valide con suficientes clientes que efectivamente el producto que usted tiene es bueno. Después de hacer eso, haga un prototipo, ¿verdad? O sea, haga un prototipo. Y ahí es donde quiero detenerme un poquito, porque ustedes tienen la enorme oportunidad, porque ustedes están aquí en una universidad que es el único lugar en el mundo donde uno se gasta 4 horas con unos compañeros trabajando como loco por una nota. Y uno no piensa que esa hora de trabajo vale a $30 o a $50. Después de que a uno en una empresa lo enseñan a que le pagan por las horas, como ingeniero, por ejemplo, uno dice, ya gratis, no, yo no me voy a poner a trabajar de gratis. En la universidad uno trabaja de gratis. O sea, en la universidad uno se gasta hasta las 4 de la mañana haciendo una tarea. Bueno, yo les garantizo, y yo quiero que me vean a los ojos y se den cuenta cómo me brillan a mí los ojos, de decirles que en los últimos 8 días yo he hecho 4 o 5 prototipos de aplicación que están corriendo en la nube, que no me costaron más que los tokens que gastó la licencia de $20 de ChatGPT, con el modelo Sol, con la forma Work, y que es nada más generar los prompts de lo que quiero. Y que efectivamente nunca me había sentido tan acompañado, a pesar de que he tenido empresas, por ejemplo, que detectamos fraude en tarjetas de crédito. Tuve una empresa con un matemático muy famoso, don Oldemar Rodríguez, que predecíamos el efectivo que requerían los cajeros automáticos, o sea, le adivinábamos al banco cuándo se le iba a acabar el dinero al cajero que estaba en X lugar, y se lo decíamos con 30 días de anticipación, y le decíamos, el 24 de este mes vaya a las 2 de la tarde y póngale dinero a ese cajero, porque si no a las 8 ya no va a tener efectivo. Y efectivamente 1,200 cajeros estaban alimentándose con eso, y eficientizamos en un 30% el efectivo que andaba en la calle, porque éramos capaces de hacer eso. Y sin embargo nunca me he sentido tan acompañado
como trabajando a las 3 de la madrugada con alguien que le digo y me dice, y deberíamos agregarle tal cosa. Puta, sí, deberíamos validar eso también. ¿Y podemos de una vez programar tal cosa? Sí, podemos programar tal cosa. O sea, si ustedes hoy se acostumbran a hablar de problemas reales y a crear prototipos, ustedes pueden construir prototipos funcionales que van a servir muy, muy bien para esto. Eso no se podía hacer antes. Cuando usted tiene que llevar un prototipo, ir a llevárselo a una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, y usted necesita darle 6 meses, escribirle, venir, reuniones, que hagamos los mock-ups, que definamos el diseño, el tipo de letra, eso uno dice quiebro antes de empezar. Hoy ustedes tienen la enorme oportunidad de poder hacer prototipos sumamente fácil. No sé si alguno ha hecho eso, alguno ha usado la inteligencia artificial a ese nivel de decir, voy a crear un prototipo, y alguien dice, pero es que no sé qué resolver. Bueno, voy a contarles así, por eso quiero ser como muy práctico. Oferta y demanda. Yo digo, bueno, oferta y demanda. Entonces el otro día cogí a un estudiante de una universidad similar a esta y le digo, ¿qué problemas de oferta y demanda ve usted ahí? Entonces al final le digo, por ejemplo, imaginemos que hay un montón de señores en Costa Rica que tienen un bajop y una vagoneta. Eso sí, hay un montón de gente que tiene un bajop y una vagoneta. Ok, ahora imaginémonos que hay como 100 empresas que cada nada ocupan ese bajop y esa vagoneta. Pero resulta que el que los tiene no sale a buscar a otro cliente hasta que se le acabe el trabajo. Y cuando se le acabe el trabajo llama a los mismos que se le ha colocado antes y va a decir, don Roy, ¿usted no ocupa que le mande el bajop? Es que se me desocupó. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué no una plataforma donde quien tiene las vagonetas y los bajop las ponga ahí cuando están disponibles y que todo aquel que ocupe llega y si dice retroexcavadora le salga todo lo que hay disponible y entre en un chat directo con él? Pero es que entonces una vez que lo conozcan ya no va a comprar más. ¿A quién le interesa que vuelva a entrar? A nadie. Lo único que nos interesa es que esa comunidad de personas que tienen un bajop y una vagoneta entren por ahí para que aquella empresa que vende repuestos de maquinaria se anuncie arriba, nada más. Esa es la que nos va a pagar por la oferta y la demanda que se encuentran allí. Y entonces me dice, ¿y qué otro problema? No sé, le digo, pensemos en la industria del tomate y organizamos el mercado de oferta y demanda de tomate, porque el productor que sabe que va a sacar tomate en noviembre, tiene 10 restaurantes esperando que en noviembre le asignen unas cuotas de tomate y nos olvidamos de todos los que están en el centro como intermediarios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes se ponen a cuestionar y a buscar problemas, van a encontrar miles de problemas por resolver. Y si ustedes lo hacen adecuadamente, se van a dar cuenta que después de que pasan por ahí, por el prototipo, van a poder decir, ahora sí, ¿cómo hacemos para que ese prototipo se vuelva un negocio? ¿Cómo validamos con los clientes que nos pueden comprar ese producto? ¿Ok? Esto que les digo aquí, ¿verdad? No vendo empanadas, no salgo a vender empanadas, no monto una fábrica de empanadas hasta que me aseguro que además de mi tía, mi sobrina, mi prima cuando hace el cumpleaños y aquellos cuando se casaron, que hay sodas, restaurantes, supermercados que dicen, sí, yo le puedo comprar esas empanadas a 300 colones la unidad, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer un estudio de costos y realmente decir si me conviene o no salir al mercado con eso. Y esto es muy importante, cuando yo puedo medir que un producto se va a seguir vendiendo, ¿verdad? Y que va a ser recomendado, entonces digo, ok, pareciera que ya construí una idea de negocio, una idea que se puede convertir en una empresa. Entonces sí, ahora sí es importante que tenga logo y que tenga una sociedad anónima. Yo conozco mucho emprendedor que tienen una sociedad anónima vacía, inscrita en Hacienda, porque el producto nunca salió, pero ya habían hecho la empresa. Y uno, el problema no es la empresa, el problema es el problema, ¿verdad? Y el problema es el modelo de negocios para llevarlo adelante. Ok, entonces vean esto, la empresa nace cuando el ingreso se vuelve repetible, ¿verdad? Cuando realmente uno dice, ok, la empresa comenzó a facturar de manera repetida. Hay muchas empresas que uno las entrevista y dicen, yo vendo software en Costa Rica y en Guatemala. Y en Costa Rica tiene 5 clientes y en Guatemala 1. Mentira, usted no vende software en Guatemala, ¿verdad? Algún cliente de Costa Rica tenía una oficina en Guatemala y lo llevó a Guatemala.
Pero eso no es vender en Guatemala, es simplemente una coincidencia y eso suele pasar mucho. Uno, generalmente el primer cliente es que mi tío tiene buses, es que mi padrino tiene una panadería, es que el esposo de mi hermana tiene una gasolinera. Entonces el primer cliente siempre termina siendo alguien vinculado. Claro, hacer esa venta generalmente es fácil. En mi caso personal les cuento, yo salí de trabajar en banca, de ganarme eso, y según yo, junto con 2 ingenieros más, íbamos a hacer el mejor software del mundo. Y a los 4 meses tuvimos que ir a ver cómo hacíamos para contratar un vendedor. O sea, no teníamos la más puñeta idea cómo vender software. Entonces uno, si es bueno haciendo una cosa, generalmente es malo haciendo otra. Por eso les voy a contar, para ir acercándome un poquito a una conversación con ustedes de cierre, que generalmente las ventas existen cuando uno ya vende sin improvisar, ¿verdad? Porque a veces es que tengo un departamento de ventas, ¿y cuál es el pronóstico de ventas? ¿Y cuánto tenés en el pipeline? No tengo idea. Juan es buenísimo, él todos los días sale a la calle a ver qué vende. No, resulta que una empresa existe cuando ya metódicamente yo puedo proyectar y decir, vamos a vender de esta manera y vamos a vender tanto, no simplemente improvisar, porque improvisar, no hay una empresa si yo cada semestre tengo que improvisar las ventas. Cuando cada venta me genera flujo de caja, porque una empresa puede tener mucho patrimonio y quebrar, y eso es muy importante que lo entiendan. Así como ustedes probablemente han visto a algún miembro de su familia que dicen, no, pero si mi tío es el que más plata tiene de la familia, ya, pero quebró. ¿Pero cómo quebró? Sí, el banco le ejecutó lo que tenía, ya, pero ¿cómo? No, incluso tiene otra finca en Guanacaste y tiene no sé qué. Sí, pero no tiene flujo de caja. Y uno quiebra porque no tiene flujo de caja. Un banco quiebra porque no tiene flujo de caja. Aldesa quebró porque no tenía flujo de caja, no porque no tuviera activos. Entonces, eso es muy importante. Una venta te genera flujo de caja, pero hay que tener claro que esa venta, además de flujo de caja, tiene que dejarte margen, porque igual uno a veces dice, pero ¿cómo hace esa soda que está allá a la par de aquella plaza que vende y vende y vende tanto? Sí, pero nadie nunca ha sacado el cálculo que lo que sirven de gallo pinto y la cantidad de huevos que le ponen y el queso que le ponen, usted dice, no van a ganar nada. Pero si usted va a Spoon, se da cuenta que le ponen unas cositas así chiquititas y le cobran el monto y usted dice, wow, pero esta gente sí que vende caro. No, es que vende con margen. Y saben que ese margen es el que hace que la empresa pueda abrir otros restaurantes. Entonces, cuando ustedes hagan un emprendimiento, asegúrense de que no es vender por vender. Y asegúrense también de que no es cuando uno vende, cuando gana. ¿Cuándo es que uno gana? Cuando cobra es que uno gana. Uno nunca gana cuando vende, uno gana cuando cobra, porque el vendedor siempre va a decir, ya vendí, págueme la comisión. Y 90 días después el cliente no ha pagado y se perdió la factura. Y ya el vendedor se llevó la comisión. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y el paso 3, y es bien importante, y es, ¿qué va a hacer ese cliente que le vendí? ¿Va a comprar de nuevo o me va a referenciar? Porque si usted no logra un ciclo virtuoso en ese sentido y cada vez tiene que ir a buscar un cliente nuevo, yo digo, bueno, solamente que usted sea de estas empresas que todos los días para un bus de turistas canadienses, nunca repite el turista, pero el bus siempre para, entonces usted ocupa que ese turista canadiense tal vez no le diga a nadie, ¿verdad? Pero si no es así, cualquier emprendimiento que ustedes hagan, tienen que asegurarse que el cliente o repite o recomienda. Ahora bien, para ir ya aterrizando en el tema de lo que quería Alan, y decía, bueno, crear, crecer, escalar y vender una empresa. Vean esos dos gráficos, vean lo simples que son. Esto puede ser crecer, ¿verdad? Y entonces uno dice, la empresa está creciendo, pero está creciendo la ganancia. Entonces hay gente que dice, es que yo tengo 10 restaurantes. Sí, pero es porque a usted le gusta decir que tiene 10 restaurantes, pero con uno podría hacer la misma ganancia y no tendría que tener 200 empleados. Hay gente que le encanta crecer, ¿verdad? Hay gente que le encanta crecer, hay emprendimientos que les encanta demostrar y decir,
mire todo lo grande que soy, ¿verdad? Pero yo al final les digo, es que crecer sin rentabilidad adicional no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, escalar es diferente, porque si yo quiero escalar un negocio, yo tengo que escalarlo a partir de la mejora significativa en los procesos, en la tecnología, en el rendimiento. ¿Por qué? Yo le digo a la gente siempre que las empresas pequeñas son fáciles, siempre crecen por inercia alrededor del dueño. Como yo venía de banca, ¿verdad? Y había pasado 10 años allí y conocía a todos los gerentes porque había sido asesor de la asociación bancaria, todos los gerentes me recibían. Sí, perfecto. Y yo formé la empresa y hasta el 2003, durante 5 años, fui el gerente de la empresa, porque la empresa la validaba un gerente técnico, como yo, ¿verdad?, en el cual confiaban los gerentes de los bancos que estaban en la asociación bancaria. Pero en el año 2003 yo tuve que darme cuenta y decir, ok, ¿yo realmente soy un gerente o soy un buen desarrollador de software? Bueno, en ese momento que decidí escalar la empresa, ¿con qué reto me encontré? Que en Costa Rica solo habían 19 bancos, ya todos eran clientes nuestros. Entonces había que irse a un mercado grande. ¿A dónde decidirme? A Estados Unidos. Bueno, pero resulta que para ir a Estados Unidos había que hacer lo que yo llamo pasar de ser una empresa risible a ser una empresa visible. Y para eso había que tener 200 ingenieros, no 50 ingenieros. Y para eso había que entonces decir, ok, entonces yo necesito normas de calidad internacional certificadas. Así como hay industrias que certifican ISO, yo tenía que certificar algo que se llamaba Capability Maturity Model, el modelo de capacidad madurez para hacer software. Y yo tenía que adoptar lo que los hindúes estaban haciendo, el inglés como idioma universal de los negocios, pero además pasó algo maravilloso, se cayeron las Torres Gemelas, y no lo digo maravilloso en lo que pasó, maravilloso para nosotros en Costa Rica. Resulta que por primera vez en la historia, el nearshore, ¿verdad?, no el offshore, que era hacer software desde la India, era 36 horas de vuelo. Era ir a enfrentarse con países musulmanes y con riesgos de lo que acababa de pasar con las Torres Gemelas. Y de un momento a otro nosotros decimos, mire, nearshore, US friendly. Usted viaja de Estados Unidos a Costa Rica, trabaja con nosotros entre semana y ahí está la tabla de surf, allá está la bicicleta de montaña y usted dice qué quiere hacer. El viernes se va a Jacó, surfea todo el fin de semana y teníamos una cabaña en otra playa y entonces si quiere se va con el equipo y trabaja allá. Entonces de un momento a otro el ser humano tenía valor. ¿Por qué? Porque el gringo decía, yo no quiero viajar hasta allá. Yo debajo de este project manager hay un ser humano que quiere divertirse. Entonces le decíamos, aquí estamos a 6 horas de cualquier punto de Estados Unidos, véngase y aquí lo tratamos con el tico touch, ¿verdad? Muchos de ellos terminaron casados con ingenieras ticas, muchos ticos fueron a bodas en Estados Unidos porque nos dimos cuenta que era cómo envolvíamos a ese cliente en un entorno diferente. Pero cuando uno quiere escalar, uno quiere hacer esto, ¿verdad? Cuando uno quiere escalar, las empresas quiebran porque cuando llega el momento en el que Zoila ya no puede con todo, porque uno cuando empieza, uno hace la planilla el fin de semana, la conciliación bancaria, paga los impuestos, entonces mucha empresa quiebra porque no sabe cuándo tiene que empezar a delegar. Y a delegar es cuándo ocupamos un gerente financiero, cuándo ocupamos un equipo de ventas, cuándo ocupamos a alguien de recursos humanos. Si uno no toma la decisión con agallas, ¿verdad?, con riesgo de decir, puta, pero es que apenas somos 50, entonces ese es el límite en el cual Juancito es de recursos humanos y además de eso paga la planilla y además de eso hace no, tenemos que empezar a especializar. Si la empresa lo hace antes de tiempo, quiebra porque el flujo de caja se le va ahí. Y si lo hace después, quiebra porque los clientes se dan cuenta que es un desmadre y ya no confían en la empresa. Entonces, ese momento en el cual una empresa pasa de 50 a 100, a 150, a 200, es muy importante a la hora de escalar. Y lo otro, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Casi siempre somos capaces de ver lo que le falta a la empresa donde trabajamos, pero no somos capaces de ver lo que le falta a la empresa donde nosotros estamos. Entonces resulta que somos muy dados a eso, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿cómo hacemos para escalar? Hay que asegurarse
de que realmente estamos siendo más eficientes. Lo que ustedes van a ver en los próximos años es maravilloso. O sea, ustedes van a ver un aumento en la productividad de las empresas como nunca lo ha tenido el mundo. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que ayer OpenAI sacó un modelo que se llama Astra. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta de eso? No, nadie. Bueno, pero sí entienden lo de los LLMs, ¿verdad? Los modelos. Bueno, ayer salió el modelo Astra de OpenAI. El viernes en la noche, o sea, el viernes de la semana pasada, resolvió 10 problemas matemáticos que no habían sido resueltos en los últimos 100 años. De 1929, de 1964, de 1979, 10 problemas matemáticos sin resolver, los resolvió. ¿Saben cuántos tokens gastó? $2,000. O sea, con $2,000 en tokens, una IA nueva que se pueda presentar al gobierno de los Estados Unidos, no se ha entregado al público para demostrar lo que está haciendo. Yo creo que alcanzó lo que se llama la singularidad. El momento en el cual la IA es capaz de ser mejor o igual a cualquier humano que esté sobre la Tierra. Yo defendía y decía, bueno, es porque es matemática, que es muy determinístico. Y los problemas matemáticos son determinísticos y la IA ahí es muy buena y puede llegar a la singularidad primero. Habría que ver si lo logra en biología y en otras cosas donde no es tan determinístico, ¿verdad? Hay que verlo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que vamos a ver es extraordinario. ¿Cuál es el problema? Que ustedes, como generación que llega a engancharse a las empresas, probablemente son los más sustituibles del modelo. Porque cuando a mí me dicen, yo tengo una hija que hoy no está aquí porque no podía, pero que estudió en Estados Unidos Administración de Negocios y ahora cuando llegó, yo le decía, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que llame a un amigo de banca y que te sientes ahí a servicio al cliente o en una caja del banco para que madures y tomes conocimiento? ¿O quieres ser mi sombra y vas a seguir yendo conmigo a cada reunión de negocios y escuche? ¿Verdad? Y decidió ser mi sombra. Dice, bueno, voy de shadow, voy a estar oyendo todo lo que usted haga y a partir de ahí voy a generar conocimiento. Cuando uno tenía un aprendiz, y lo digo porque en una oficina de contabilidad uno decía, llegó el muchacho del vocacional de contabilidad. Y ese muchacho pasaba de agosto a diciembre en práctica profesional con un senior de contabilidad y el otro año salía del vocacional y era prácticamente un contador hecho. El problema hoy es que cuando vamos a llegar a los bancos, a las empresas, a aprender, nos van a decir, bueno, es que lo que usted tiene que aprender ya lo hace una IA. O sea, mucho del Excel que le íbamos a poner a hacer ya no se hace. Entonces yo les insisto mucho que ustedes tienen que tener mucho autoaprendizaje, no quedarse solo con lo que la universidad nos enseña. Yo tengo una frase que dice, que define qué es la educación, y yo digo, la educación es lo que nos queda cuando se nos olvida todo lo que hemos aprendido. O sea, esa es la educación. Cuando ya no nos acordamos de las preguntas del examen, sin embargo sabemos que pasamos por las aulas, que tuvimos instrucciones que nos hacen ser capaces de aprender. Y ustedes tienen esa capacidad de decir cómo usamos lo que se nos viene para ser emprendedores. Entonces, una vez que tenemos esto, yo les digo también esto. ¿Por qué yo me siento exitoso? Bueno, yo me siento exitoso porque en el 2003 dije, yo no puedo ser el gerente de esta empresa. Entonces me busqué primero un gerente que vendiera a Estados Unidos. ¿Y qué era lo que nosotros vendíamos? Talento humano. O sea, lo que la IA viene a hacer hoy, nosotros lo vendíamos por horas, que eran ingenieros programando desde Costa Rica para empresas en Estados Unidos. Entonces yo decía, ¿qué es lo más importante que yo necesito como gerente? Un abogado. Porque yo tenía que asegurarme de que si ese programador cometía un error en el código, no me lo cobraran a mí. Habría que comprar una póliza de seguro para eso. Tenía que asegurarme de que ese trabajador del pensamiento, si lo encontraban con un pie encima de otro en una mesa, decirles que está pensando en la solución, ¿verdad? Tenía que asegurarme de que ese programador no era un hindú, que se iba a ir para Estados Unidos. No, él quería ir a Estados Unidos pero quedarse en un hotel. Entonces él ocupaba un per diem, ¿verdad?
Él decía, no, yo no me voy a ir a vivir ahí en una casilla, no, a mí tienen que pagarme por estar ahí bien, porque si no, no voy a programar allá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Los siguientes 4 años, la empresa tuvo un abogado como gerente, pero se vino la crisis del 2008. ¿Quién cree que fue el gerente que yo nombré después del 2008 hasta el 2012? El gerente financiero. Había que asegurarse de gerenciar por flujo de caja. O sea, solo se contrata si hay flujo de caja y si no hay flujo de caja se despide gente. Cuando pasó la crisis en el 2012, ¿quién fue el gerente? Un ingeniero industrial, porque había que escalar la empresa nuevamente, había que hacerla crecer y eficientemente. Y en el 2016 yo regreso a la empresa y dije, la vamos a preparar para venderla, entonces hay que escalarla más. Resulta que la gerente general era una administradora de empresas educada en el ejército de Canadá, o sea, así, ¿verdad? Pan, pan, vino, vino, porque los ticos somos muy, no, métricas, valor, 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 y la empresa se vendió en el 2020. Entonces, y otras, ¿verdad?, que les puedo contar que se vendieron antes, pero ¿a qué voy con esto? Que al final de cuentas, se perdió. A final de cuentas, si el fundador no entiende que a veces la mejor forma para que una empresa crezca es apartarse, la empresa no escala. Y si al final de cuentas uno no decide desde el principio que de nada le sirve a uno hacer una gran empresa para a los 80 años estar batallando porque ningún hijo ni nieto quiere la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vas a medir el éxito de lo que hiciste? Entonces yo insisto mucho, traten de ser empresarios. Les garantizo que con lo que ustedes tienen hoy en la inteligencia artificial, ustedes van a poder hacer cosas extraordinarias. Lo que ustedes están aprendiendo en las aulas de esta universidad es importantísimo, porque es el fundamento para hacer lo que pueden hacer. Resuelvan un problema, métanse a él. La última lámina a la que quiero llegar tiene que ver con, bueno, esto que les decía es importante. Uno diseña la salida desde el principio. No es que yo llegué al 2020 y vendí la empresa porque de casualidad llegó alguien a comprármela. Les puedo contar la historia de CarTrack, una empresa que ponía GPS. Arrancamos en el 2006 y el ciclo fue 3 años para crecer, 3 años para construir la empresa, 3 años para crecer y 3 años para venderla. Y la vendimos en el 2014. En el caso de Predisoft era 5 años para demostrar las capacidades matemáticas y 5 años para venderla. O sea, uno decide la estrategia de salida desde que crea la empresa. No es que se me ocurrió, ¿verdad? Y uno entiende que si tiene hijos, no es para que los hijos lo sigan a uno. O sea, uno entiende que si usted es abogado, no es que usted quiere que el hijo sea abogado para que siga el negocio que usted hizo. Yo creo muchísimo que usted tiene que ser responsable de sus propias iniciativas. Entonces, no es que uno hace un negocio para que mi mamá me ayude, para que luego mi mamá tenga 70 años y uno esté chineando a la par de ella y ella está batallando con el negocio. Uno tiene que ser responsable de, lo creo, lo hago crecer, lo dinamizo, lo expando y decido cómo lo quiero vender. Y por último, y esto es un llamado a que ustedes lo hagan, si ustedes de verdad tienen la idea de emprender, y algo muy importante, hay emprendedores solitarios que creen que lo saben todo y todo lo pueden hacer y mejor no le cuento a nadie para que no me robe la idea. Si hay algo que yo les puedo transmitir es, no hay un cerebro, por más inteligente que sea, que no requiera un grupo para complementarse. Si usted es muy bueno diseñando un producto, difícilmente es bueno llevando las finanzas. Si usted es muy bueno en finanzas y administración, difícilmente es bueno liderando un equipo técnico que tiene que hacer un artefacto nuevo o un producto nuevo. Y si usted es muy bueno en eso, difícilmente es bueno entendiendo las redes sociales y cómo hacer el marketing y la marca y la venta y todo lo que tiene que haber. Entonces, no hay forma de decir, yo soy Zoila, yo puedo con todo y yo voy a hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, conózcanse entre ustedes, porque si hay algo que uno tiene que salir de una universidad y para lo que realmente la universidad existe, es para hacer networking. O sea, es para garantizar y decir, wow, qué habilidad tiene esta persona para entender las redes sociales. Wow, qué interesante cómo esta persona se puede convertir en un influencer y hacer esto. Oh,
wow, qué focalización tiene esta persona para encontrar defectos en un producto. Entonces, conózcanse y hagan eso, no dejen simplemente que eso no pase. ¿A qué los reto? Traten de coger en los próximos 30 días y escoger un problema. O sea, busquen un problema. Y insisto, hay tantas cosas por resolver. O sea, hay tantas cosas por resolver. Por lo menos en el área del software, yo les garantizo que hay muchísimo que se puede hacer. Y traten de comprometerse con un problema, traten de validarlo, y en unos 90 días ustedes podrían tener la solución de todo el resto de su vida. Cualquier empresa, y se los digo de corazón, yo vengo de ser hijo de un cogedor de café, o sea, no del dueño del cafetal, sino del que cogía café allí, y nos tenían viviendo en una casa solo porque éramos 9 hermanos, porque llegó una familia con 12 hijos y nos quitaron de la casa, porque ya no eran tantas manos para coger café. Entonces, no hay un pretexto de decir, es que yo no puedo, ¿verdad? O sea, no hay un pretexto para eso. Yo les digo a ustedes que generalmente uno en la vida juega el segundo partido de una serie de 2. O sea, como que uno llega al partido de la final, pero no sabe cómo quedó el de ida. Que como a los 14 años uno un día dice, y voy a usar la palabra otra vez, qué mierda. Yo vengo en bus para el colegio y aquel carajillo lo vienen a dejar en una ranch. Entonces uno dice, como que yo empecé perdiendo el partido 2-0 y aquel está mejor que yo. Y si uno llega y dice, mira, me vienen a dejar a mí también en un carro, y uno dice, como que mis papás hizo la tarea y vamos empatados. Pero lo bueno de la vida es que como a los 22 años, por ahí por donde ustedes están, 22, 23, uno se gradúa de la universidad y dice, gol, 2-1. Voy perdiendo, pero 2-1. Si uno se ubica y sigue ahí, como a los 30 años, mira, me gané un premio de tal cosa, o trabajé en esta empresa 7 años y me nombraron supervisor o jefe o lo que sea, 2-2. Entonces, ¿qué es lo bonito de la vida? Pongámosle que se juega igual que un partido, 90 añillos, como los 90 minutos de un partido. El primer tiempo, generalmente, uno es táctico. ¿Qué significa ser táctico? Uno corre para todo lado, ¿verdad? Va a todas las conferencias, aunque venga un tipo que no me interesaba, pero ahí estoy sentado oyéndolo. Uno va y trata de anotar siempre. Como al minuto 45 uno dice, si no hago un sabático y me cuestiono lo que estoy haciendo, me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Generalmente uno decide ir y pasear por Europa, ahí aunque sea un verano de esos que uno va y se baña ahí donde se han bañado 14 antes que uno, y se replantea la vida, y generalmente en el segundo tiempo corre menos, pero anota más, porque la experiencia juega con uno. Entonces traten de encontrar un mentor. Si quieren hacer algo, traten de buscarse un mentor, alguien que haya pasado por ahí. Y nunca piensen que es que ese mentor tiene que ser doctorado en matemáticas de no sé qué. No. Puede ser el transportista que es vecino de ustedes, puede ser el dueño de los buses, puede ser el dueño de la ferretería. Alguien que haya vivido la experiencia de ser empresario. Porque mentira el que les diga que es para tener más tiempo libre. O sea, la vida del empresario es 7/24 y uno tiene que aprender a disfrutarla así. O sea, generalmente uno llega a diciembre y yo recuerdo estar en diciembre y decir, mira, la recepcionista está subiendo fotos en Tamarindo, el mensajero está con la moto en Puerto Viejo. Mira, y aquí está el gerente de tecnología conmigo resolviendo un problema de un cliente que no cerró el 31. Y eso pasa. Entonces, ser empresario es el último que se va. Y por eso les digo que piensen que cuando escalen, vendan. Porque un día uno vende y efectivamente el teléfono deja de sonar. Y si uno es muy terco, uno sigue ahí inventando y ser inversionista. Yo ahora estoy invirtiendo en proyectos. El otro día me invitaron a algo y decían, bueno, don Roy, son como $7,000 al año. Le digo, no. ¿Quién ha visto que un emprendimiento se puede sacar adelante con $7,000? Digo, yo estoy haciendo inversiones de $100,000 en proyectos que realmente me convenzan de que el emprendedor es el correcto y de que la idea que tiene esas condiciones, ¿verdad? Que el tipo no llega a decirme, firme aquí porque esta es una idea única. No, demuéstreme a quién se lo va a vender, ¿verdad? Y hagamos el prototipo. Y si no funciona, dentro de 6 meses lo engavetamos y hacemos otro. Porque yo les digo lo siguiente, el mejor bateador de las grandes ligas
pega 400 de por vida. ¿Saben qué significa eso? Que de cada 10 veces que va a batear, solo 4 veces le da la bola. O sea, uno no tiene por qué pensar que es que hice algo y no funcionó. Ni siquiera en una carrera, uno puede decir, puta, me equivoqué de carrera, voy con otra. O sea, ni siquiera eso. Entonces, lo que uno no puede o debe evitar es que la primera vez que uno va a batear, ojalá pegue por lo menos una primera base. Porque si no, uno tiende como que, puta, ya gasté la plata que me dio mi papá y ya no me va a dar más. Pero no tiene por qué ser un jonrón. Un solo jonrón que uno pegue en la vida, por ejemplo, si se van por las áreas de inteligencia artificial, de automatización de procesos, de administración de negocios, de resolver problemas, les garantizo, y soy el ejemplo viviente, que les va a significar una cifra de 2 dígitos en millones de dólares. O sea, hay oportunidades increíbles en inteligencia artificial, hay oportunidades increíbles en computación cuántica, hay oportunidades increíbles en automatización de procesos, hay oportunidades increíbles. Uno no necesita ser el sitio más profesional. Usted puede ser el mejor sitio de vender flores y ser amateur, pero la IA se va a encargar de que ese sitio parezca hecho por un profesional. Entonces les digo, háganlo. Ya para terminar, por ahí les voy a dejar un QR. Yo a veces escribo un poquito, trato de ser un poco de pensador estratégico, tal vez porque tengo un poco de tiempo ahora, y entonces a veces me pongo a realmente pensar qué va a suceder con la IA, qué va a pasar con la computación cuántica. Hay un problema muy serio que resolver, no sé si han oído hablar de la criptografía y del tema postcuántico, ¿verdad? De cómo nos van a hackear las claves dentro de muy pocos años. Entonces ustedes van a tener ahí un QR, yo dejé 5 artículos de opinión, meramente de lo que yo creo. Uno de ellos es sobre lo que yo llamo la enorme oportunidad que significa la inteligencia artificial si la vemos desde el lado positivo. Uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿verdad? Si vemos la vida con optimismo, decimos, mierda, no vamos a conseguir trabajo. Si vemos con optimismo, decimos, nunca hemos tenido un mentor tan carga como esta IA que tengo a la par. Digo que hay que firmar un nuevo contrato social, porque vamos a tener desempleo, vamos a tener reglas que fijar. Por primera vez, un robot o alguien va a estar haciendo trabajo, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le cobramos impuestos? ¿Verdad? ¿Cómo nos garantizamos que esos ingresos no terminen todos en una gran corporación de Estados Unidos? Entonces hay que normarlo, porque por primera vez alguien va a estar trabajando o para nosotros o por nosotros. Entonces yo les digo, léanse en algunos de estos artículos, no son rudos, no son técnicos, son más un llamado de atención en el sentido de hay que regular un poquito lo de las inteligencias artificiales, traten de generar pensamiento crítico. En el mundo del futuro, que es hoy, ¿verdad? A ustedes se les va a valorar más por el pensamiento crítico que tengan que por el aprendizaje de cualquier otra disciplina. Y les digo lo siguiente, yo que fui un niño tequi y un poco autista, se me consideraba muy inteligente y me gané un par de años y salí de 14 años de secundaria porque era muy bueno para memorizar. Pero lo que yo me aprendía para el examen de mañana, la semana siguiente ya no me lo sabía. Entonces yo puedo venir y darles esta conferencia con algo que leí anoche y se las doy hoy, y dentro de 8 días ya no me acuerdo lo que vine a hablar aquí. Ese conocimiento que se valoraba tanto, hoy es inservible, porque nada de lo que yo me aprenda de memoria es necesario. Todo lo que es de memoria está ahí. Todo lo que alguien les diga que es un genio, me lo demostró ayer la inteligencia artificial. El mejor matemático que yo conocí, con el cual nos ganamos un premio de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el 2006, ayer la IA demostró que le resolvió 10 problemas matemáticos que él nunca pudo ni siquiera acceder a ello. Entonces nada de eso tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Pensamiento crítico. Lo que les decía, human in the loop. ¿Dónde voy yo en este proceso? Gobernanza de datos. Si ustedes ven un proceso y dicen, este proceso interviene con datos de contabilidad, hace esto y hace esto, bueno, podría afectar económicamente a un cliente, podría rechazar una solicitud porque el contexto no es el correcto. Pensamiento crítico, y ustedes se van a volver indispensables para sus propios negocios o para los de otros. Muchas gracias.
Bueno, un fuerte aplauso para don Roy. Estamos un poco sobre tiempo, entonces mi compromiso es volver a invitar luego a Roy para que tengamos esta conversación que nos hizo falta, pero yo sé que él está súper dispuesto, ¿verdad? Ya lo comprometí. Excelente. Compromiso público, gente. Ven, así es como construimos redes. Ya les ponemos, bueno, descarguen los artículos, están súper buenos y ya les ponemos tal vez el código QR para el sello verde. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias por acompañarnos en el auditorio ULACIT. Esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora y que se lleven nuevas ideas, aprendizajes e inspiración. Antes de retirarse, les pedimos llevar su basura consigo y separarla en los recipientes disponibles. Cuidar nuestro entorno es parte de nuestra responsabilidad compartida. Es un placer contar con ustedes en esta comunidad, un espacio donde la excelencia se vive, se comparte y nos inspira a todos a seguir creciendo. Nos vemos pronto.